Mi nombre es Pochi Marambio, Alejandro Marambio. Soy de Lima, de 1953. Pertenezco a una familia de músicos, por eso desde niño tenía familiaridad con la música. Mi papá daba clases en casa, me llevaba a los estudios de grabación o a ensayos, entonces yo estaba familiarizado con la música desde niño, entonces para mí la música nunca fue algo extraño, siempre fue algo familiar, ¿no? Entonces, cuando fui al colegio, mi papá a veces tocaba, llevaba su banda al colegio, a la actuación, Día de la Madre, esos feriados o fiestas, y yo también empecé a hacerlo, tocando una melódica. Y cuando el colegio compró instrumentos de banda, me dieron el clarinete chiquito porque yo tenía 9 años. Y ahí ya empecé digamos, a ganar algo tocando, porque me esmeré y lo hacía bien, entonces me dieron beca. Entonces, el resto de años, 7 años, no pagué. Mis padres no pagaron el colegio porque yo ya estaba rindiendo, digamos. Luego, en secundaria, tocaba en bandas de rock. Lo que a mí más me gustaba en esa época era el blues, porque mi papá tenía discos de blues y de jazz, de spiritual, de gospel, música afroamericana. También tenía discos de Nicomés, Santa Cruz, o sea, de afroperuano. Y ya cuando tuve 17 años, me recomendaron para un trabajo en el Hotel Crillon, en el Sky Room de esa época. Y tuve que pedir permiso al juez, permiso notarial para poder trabajar, porque era menor de edad. En mi época éramos adultos a los 21, entonces me faltaban 4 años para... Entonces fui con mi mamá, mi papá ya vivía fuera del país, y entonces creo que ese momento es que ya soy profesional, porque el manager era un señor muy cumplido, que es conocido hasta ahora, Jorge Fernández. Entonces nos consiguió el seguro social, caja de pensiones, todo esto era profesional. Ahí ya me vi obligado a ser puntual, a ser amable, todo lo que hay que hacer para tener siempre trabajo profesional. Entonces, a los 17, o sea, el año 70, empecé a trabajar en eso, y no he parado porque siempre eran trabajos esporádicos, y yo hacía lo que sea para trabajar y no depender de mi mamá. Desde muy chico viví solo, era un poco agrandado. Entonces me di cuenta, como lo hacía mi papá, que cuando cumples con todo, te llaman siempre, ¿no? Tuve también una época de rebeldía, y algunos se molestaban, algunos directores, porque así como me exigían, yo también exigía. Yo siempre exigía baños limpios, todo ese tipo de cosas para hacerme respetar, que me paguen bien. Nunca dejé que me paguen poco. Entonces gané una fama de conflictivo en esa área, en el área de la música comercial. Aprendí a tocar música que no me gustaba, pero para poder tener independencia económica.
pero siempre trataba de ir hacia lo que me gustaba, o sea, los ritmos afroamericanos. Por eso he tocado salsa, he tocado mambo, he tocado merengue, todo eso me parecía bonito. No, yo no era anti género musical, ¿no? Solamente muy poca música es que no me ha gustado, alguna música mexicana o alguna música de universidad, eso, tunas, eso, ¿no? Pero nunca tuve que trabajar con eso, entonces siempre estuve muy contento. Pero todo eso yo no lo hacía con el afán de ser intérprete, sino yo siempre quise ser compositor y tengo composiciones que desde niño. Entonces, cuando yo trabajaba, le pedía a los cantantes que canten mis canciones, pero no me daban bola porque siempre tiraba hacia el blues, ¿no? Y después hacia el reggae. En los años 70, cuando yo ya tenía 20 por ahí, me enteré de Bob Marley. Yo vivía en Cusco y estaba de moda Shot the Sheriff por Eric Clapton. Entonces ahí escuché reggae ya bien roots en Cusco, porque los viajeros, los mochileros tenían cassettes de Bob Marley, mis favoritos, y Burning Spear y Steel Pulse, un poquito de Aswad también. Entonces desde allí ya tuve el proyecto de componer música reggae. Y yo sabía que iba a tardar en conocerse en el Perú, como todo, vine bastante tarde, pero yo avancé y por eso le saqué ventaja a todos, porque yo ya tenía conocimientos de música, podía escribir mis melodías, no tenía grabadora. Entonces, a la hora de, recién en el finales de los 80, es que vi que sí podía armar una banda y tal vez vivir de eso, o que me ayude gran parte, mientras iba dejando trabajos comerciales, ¿no? Orquestas de baile, esas cosas. Entonces, el 88 hice Tierra Sur y empecé a grabar. En el 89 empecé a grabar tipo no profesional, en un garaje, grabamos ese cassette Reggae 1. Y antes tuve un intento en el 83, hice un par de canciones en un disco de 45. No pasó nada con ese, pero quedó como un recuerdo, ¿no? Justo ahora que sale una versión vinilo, la segunda edición de mi marimba, en lo que llaman bonus tracks, van a estar esas dos canciones que grabé en el 83, no están en el anterior. Entonces vamos a tener esa particularidad de que este vinilo sale con ese bonus track para que tengan registrado los oyentes y sobre todo los que coleccionan o los que hacen también el trabajo DJ, dub, que tengan ese material y ya no se pierda, porque el disco se había perdido. Yo tenía unos cuantos, una caja, y en una mudanza se perdió esa caja y después yo no tenía, y no encontraba a nadie que tenía ese disco, y por ahí ha aparecido un coleccionista, lo colgó. ¿45? Sí, Diego Galloso, que es como historiador del rock. Él lo recuperó para nosotros porque lo puso en las redes y con buena resolución, con la, ¿cómo le llaman? Ahorita no me acuerdo. Lo hizo Félix Vilches, un gran músico peruano que tiene muchos años en Tahití o Tahití,
en el medio del Pacífico. Y gracias a él y su papá que puso la plata, grabamos ese 45. No se ganó dinero, no vendimos. Y quedó como un recuerdo, como un buen intento, ¿no? Y entonces Félix Vilches fue el que tocó bajo y teclados. Yo toqué guitarras y voces. ¿Y qué más? Bueno, eso es todo, porque también la batería fue una batería sampleada. O sea que tenía sonidos reales, pero la había tocado Félix. La había programado. El coro eran Claudia Oquendo y Deli Vilela. La guitarra Daniel Flores, batería César Bustamante. Yo toqué el bajo y canté. ¿Y qué más había? También estaba Lilia Romero, que tocaba la marimba. Una marimba real, ¿no? O sea, de madera. Y de ahí salió la canción Mi Marimba. Por ella tocaba varios instrumentos. Tocaba flautas, armónica, percusión, un montón de instrumentos. Era raro, pues, porque el reggae de por sí, o sea, musicalmente era raro, por el acento un poco al revés, por los huecos que deja el bajo, todo eso suena medio raro. Por eso tardaba en digerirse en el sentido auditivo, musical, el arreglo. Luego las letras también, porque eran letras que hablaban pues del mismo reggae o de asuntos sociales o espirituales. Decían, ¿qué será Rastafari? No sé qué. Y nosotros le metíamos nada más como si fuéramos fieles Rastafaris, no éramos digamos devotos, pero simpatizábamos como a todo el mundo, hasta los Rolling Stones. Keith Richards salía con su guitarra, con su strap, con la correa con los colores, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Había una complicidad. ¿Por qué? Porque era revolucionario, ¿no es cierto? No era izquierda, pero reclamaba los derechos de la gente, denunciaba la explotación. Todo eso era raro en un ritmo tan sensual, porque sí había ritmos serios que le llamaban de protesta, ¿no? Era un poco faltos de sensualidad, y ese era un sector, ¿no? Como la nueva trova, que siendo cubanos no tenían pues la sensualidad. Ya después fueron retomando eso cuando surgió Afrocuba, entonces ya empezaban a meter sus propios ritmos a la trova, ¿no? Allá eso fue a las finales. O si no, unos ritmos casi militares, o sea, de América del Sur, con bombo, sí, que sonaban tristes, y a mí no me gustaba. En cambio, en el reggae, sí, todas las letras fluían, no había problema con eso. Y había gente que estaba en contra de eso, que decían porque esto tiene que ser serio y no es serio cuando es sensual. Pero yo explicaba que el tercer mundo sí es sensual, Europa no es sensual. Ahora sí, ¿no? Por influencia de los gitanos, de los judíos y de los mismos africanos, inmigrantes. Pero la música europea y la pintura, todo eso le borraban todo lo sensual, ¿no? Así como tapaban los genitales, todo eso también evitaban que una música sea sensual, que sea atractiva. Pero en el tercer mundo, yo decía a los periodistas, no tenemos vergüenza de lo sensual también es pobre. Bob Marley cantaba, decía, olvida tus penas y baila, olvida tu dolor y baila, ¿no? Olvida tu enfermedad y baila, ¿no? Como es, forget you, ¿no? Entonces, con eso yo me defendía
Y empezaron a darme bola los mismos periodistas, porque ellos también simpatizaban. No iban ahí a los bares donde tocábamos, pero sí escribían ya a favor de nosotros. Entonces empezamos a tener ya un respeto. No éramos raritos, sino que estamos haciendo algo con orgullo y como te digo, sin ser devotos como sí son ustedes, hay más seguidores que son más fieles también a la espiritualidad, Rastafarian, ¿no? Entonces yo entré, porque también mi reggae yo sabía que no era tan puro, no era tan roots, porque yo le metía también parte como de blues o de peruano, qué sé yo, porque yo soy así, pues yo soy mezclado, ¿no? Entonces música judía, entonces yo me sentí muy gratificado, se dice, o sentí gratitud de que por fin la gente escuchaba mis composiciones y me seguían la cuerda, o sea, no me rechazaban, aunque yo use palabras Haile Selassie, todo eso yo usaba y nadie me decía, oye, ¿por qué dices eso? Nadie. Igual que cuando yo cantaba blues, nadie me decía, ¿y por qué cantas en inglés? O ¿por qué? ¿Qué me importa? ¿No? Sí me ha pasado que cuando he cantado música judía, me dicen, ¿y por qué cantas música judía? ¿Tú eres judío? Y yo le respondía. Y cuando canto blues, nadie me pregunta si soy negro americano. ¿Cuál es el problema? Si canto festejo, nadie me pregunta si tengo sangre africana, o yo no voy a estar diciendo, sí, tengo bisabuela africana, ¿no? No, en realidad al final todo el mundo hace lo que le parece bueno y con lo que simpatiza, ¿no? Y cuando lo haces con cariño, pues la gente te acepta, finalmente te aceptan, ¿no? Alguna vez también me criticaron unos rastas porque hice canto a los santos, si yo ni siquiera yo creo en los santos, pero es que lo hago para mi país y mi país sí cree en los santos, así como cree en la selección peruana, entonces también cree en sus santos. Yo no voy a decirles, no, Dios tiene que ser invisible, tiene que ser, no pueden ser imágenes. No, o sea, tiene que haber libertad, tiene que haber tolerancia. Primero fue este cassette que mencionaste, del 89, y era como algo amateur, ¿no? No pretendíamos que sea tan profesional, pero en el 92, cuando vinieron el festival de Lima, el primer Festival Internacional de Lima, que trajeron a Yellowman, Ica Mouse y otros, Burning Flame. Allí ya nos empezaron a llamar las disqueras del Perú, creyendo que éramos una banda que había venido de afuera y se había quedado. Porque a veces pasa, viene un artista, se enamora de una peruana, se queda aquí y ya, pues no, te dicen, ven, graba con nosotros. Entonces, se enteraron después que éramos peruanos, pero ya teníamos una presencia en la prensa, entre la juventud, en las universidades, hasta en los colegios. Entonces ya les pareció negocio y empezaron a llamarme todos. Entonces yo llamé a Miki González. Oye, Miki, me están llamando todos, ¿ahora qué hago? Entonces él me recomendó discos independientes porque eran los que sí te ponían CD. Y no te obligaban a una letra ni nada. Entonces yo dije, ya, si quieren mis canciones como están, con la letra como es y todo, ya. Y acepté. Entonces yo pensaba que tenía que escoger 10 canciones o 12, pero me dijeron que el CD aguantaba 1 hora. Entonces yo metí 14 canciones. Y ahí fue que la anécdota, que la última que metí a la lista con mis compañeros de Tierra Sur fue Llaman a la Puerta.
Y paradójicamente ha sido la única canción mía que ha estado en la radio, en la televisión, que después ha tenido difusión internacional por Camila Cabello. O sea, justo una canción que yo la he hecho casi por divertirme, nomás por burlarme de unos religiosos. Y justo ha sido la canción que me ha salvado en la cuarentena, por ejemplo, que estaba sin trabajo y pum, me han venido regalías del exterior. Ese tema con esta controversia que se dio con esta chica? Es que la gente siempre piensa el lado malo de las cosas. Entonces cuando algunos fans de Tierra Sur del exterior la escucharon primero, ahí mismo nos escribieron como si fuera un robo, un plagio. Y no, ya casi no hay esas cosas, porque si tú te copias una canción, en Shazam aparece en la aplicación, aparece la original, porque ahí está, es igualita. Entonces ya no puedes apropiarte de una canción y no pagar los derechos. Entonces, cuando me escribieron los primeros, a mi hijo Alex, uno de Estados Unidos, dijo, oye, Camila que había lanzado esto y es igualita a la de tu papá, y no sé qué. Sí, está bien, vamos a ver cuánto nos pagan. No estábamos pensando, no nos van a pagar, tenemos que... Y entonces me llamó la República y el Comercio, otros también, pero eso, como eran los más serios, sí contesté, ¿no? Y les dije que no se apuren, porque la industria internacional siempre paga. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso me han mandado decir que no me van a pagar? Entonces, me agradecieron eso. O sea, ¿cómo se dice? Fui cauto. Yo no dije ladrones, no dije malditos, sino ahí sí seguro se peleaban y se demoraban en pagarme 20 años. No digo que eso iba a pasar, pero he oído decir que a otros compositores que han reaccionado mal, entonces ya han hecho lo más difícil para pagar, ya por medio de juicios, todas esas molestias, ¿no? Pero conmigo nos demostraron que nos estaban buscando y nosotros no contestábamos, porque no contestamos los números que no conocemos, porque a veces son publicidad o intentos de hackeo. Entonces, número del extranjero no contestamos. ¿Por qué? Porque el que nos quiere decir algo del extranjero nos escribe a las redes y ellos no habían, estaban buscando teléfono y habían encontrado el mío. Entonces finalmente se desinfló, porque la prensa solo quiere cuando es algo escandaloso, ahí sí publica bastante, pero como yo dije eso, ya se desinfló la cosa. Y bueno, todavía hay gente que me escribe, oye, esta canción se parece mucho a la tuya. Entonces yo le contesto, fíjate en los créditos, ahí está mi nombre. Incluso la ASCAP, que es como la APDAIC de Estados Unidos, me envió un premio, un diploma, como a cada autor de esa canción, ¿no? Porque ahora las canciones que tienen algo de rapeo o de hip hop tienen un pedazo de otro pedazo de todo, y tienen que pagar pues a todos. Entonces ahí se desinfla ya las cifras que uno se imagina, se desinflan también por todo lo que hay que pagar y los impuestos que te cobran en Estados Unidos, el porcentaje de estas sociedades de gestión de derechos de autor. Ahí también sucedieron cosas, que tuvimos ese apoyo de esa disquera inglesa. Mi amigo Andrew Musgrave, un inglés que vivía en Lima, y nos conocimos y tuvimos un programa de radio que se llamaba Reggaeducto, porque él tenía colección
de roots, reggae y dub. Entonces, él por su cuenta buscó a Adrian Sherwood porque se enteró que eran del mismo pueblo. No eran amigos, pero él fue a buscarlo. Él dijo, oye, yo soy también de ahí, no sé qué, vivo en el Perú, quiero apoyar a esta banda. Le llevó nuestro disco, Mi Marimba, y a él pues no le impresionó nada porque lo nuestro sonaba antiguo y mezclado, fusión, ¿no? Y él es más puro dub. Y entonces ya, si hacen algo para usarlo como dub, ya lo hacemos. Entonces mi amigo Andrew consiguió con el Consejo Británico de Lima, consiguió los pasajes para ellos. Entonces vinieron Adrian Sherwood con Skip McDonald, que era como él también, y además un gran guitarrista y también cantante muy bueno, y Bim Sherman. Entonces aprovecharon para hacer unos conciertos acompañándolos nosotros, cantando Bim Sherman o Skip, y fuimos también a Tarapoto y Juanjuy, que Andrew también tenía ya familiares de su esposa, y por eso, y luego fueron a Machu Picchu. Entonces fue una experiencia bien interesante porque nosotros no sabíamos mucho del dub. Entonces tocamos nuestras canciones y ellos escogieron las que tenían menos acordes porque cuando hace una modulación el eco puede chocar con el cambio de modulación, entonces prefieren canciones así nomás monótonas de 2 acordes. Y ya dijimos, con pocas canciones hicimos ese disco de Amor y Rebelión, lo grabamos en Lima con ellos. Y el segundo disco con ellos ya no vinieron, sino nosotros grabamos según sus indicaciones y enviamos la cinta. Del Tierra de Nadie. Se la llevó Andrew. Entonces quedó eso, hicimos un intercambio también de playbacks. Nosotros hicimos algunas canciones sobre playbacks que ellos nos enviaron, como esta de Rock to Sleep o Rock for Sleep. Ahí hicimos Amor y Rebelión porque congeniaba con ese tono. Después hicimos Colibrí también sobre otra y así. Y ellos hicieron también versiones de ¿Y qué pasó?, de canciones mías. Entonces esa fue la gran experiencia de introducirnos en el dub. Y sabíamos pues que a nuestro público no les iba a gustar esos 2 álbumes, y así fue. Recién les gusta a la gente que sí siente, porque no está siguiendo una moda, sino que le gusta el sound system y ahí se siente bien. Entonces es diferente que seguir lo que te dice el periódico o la radio. Sí, yo entré como bajista de Chaqueta en el 81 y nos llevamos bien. A mí me gustaba su estilo porque era el estilo cubano antiguo que yo había escuchado en mi casa, discos de esa época, ¿no? Benny Moré. Sí, Benny Moré era orquesta, pero también había escuchado Celina Reitilio, había escuchado Compay Segundo, que son más de grupo chiquito, y Chaqueta tenía todo ese estilo, y fue mi oportunidad para incluir canciones mías, y Chaqueta también empezó a componer. Entonces ahí por fin la gente aceptaba composiciones propias en los grupos, porque antes de eso solo querían covers de afuera, ¿no? Y Chaqueta escogía covers, pero
antiguos. Entonces la gente le pedía salsas actuales y a Chaqueta no le gustaba. Algunas de Rubén Blades, ¿no? Como Juan Pachanga. Incluso una vez vino Rubén Blades y yo le conté que tocábamos una canción de él y me dijo, si quieres yo la canto. Y subió al escenario y la cantó con nosotros. Había todas esas... Ellos nos apoyaban mucho. Los extranjeros que venían ese día se daban cuenta cómo nos ignoraba nuestros propios compatriotas. Ellos nos decían, no, ustedes sigan nomás, no hagan caso. En algún momento van a aceptar que ustedes son buenos. Porque hay países donde creen que solamente lo de afuera es bueno. Esa es una alienación terrible, ¿no? Entonces, sí tuvo razón, pues porque ya nos fueron aceptando. Luego, en el 88, cuando yo ya sabía que había este disco de Bob Marley, Legend, compilación de éxitos de radio, entonces ya ahí me animé a hacer Tierra Azul porque ya sentí que la gente estaba conociendo ese disco y había un popurrí de Ángela Carrasco, me parece, que incluía canciones brasileras, Caribe, y por ahí estaba Is This Love. Entonces dije, qué bacán, y en inglés. Y entonces ahí fue que ya la gente empezaba a aceptar el reggae. Lo más comercial de Bob Marley, ¿por qué importa? Porque es bueno. O sea, la calidad de Bob Marley, sea comercial o roots, siempre es buena, ¿no? Nadie puede decir que no es bueno. Sí, antes de eso solo tocábamos en clubes de playa, en cosas privadas, pero nada público. Y además también porque habían integrantes que no estaban contentos porque querían que hagamos covers, que toquemos UB40 y esas cosas que a mí no me gustaban. Y yo decía, si ya tenemos disco con canciones propias, ¿por qué vamos a volver a...? Está bien, me gusta, si quiero canto Your House o alguna canción que me guste de Steel Pulse o de Bob Marley, pero no voy a retroceder a hacer solamente covers. Entonces no actuábamos mucho porque yo quería tener integrantes que sean más fieles al estilo que escogemos, ¿no? Porque a veces unos entran al grupo y después quieren cambiar la onda. No, pues que hagan su grupo, ¿no es cierto? Entonces, y también los que hacían festivales querían que vayamos gratis para hacernos conocidos. Y yo les decía, no, yo no quiero ser conocido. Yo soy profesional, quiero ganar plata porque merezco y yo respeto mi música. Yo canto gratis para los bomberos, para la asistencia social, pero no para una empresa. Y así fue, yo me cerré. Y los primeros que nos pagaron fueron los que trajeron a los Pablondi. Entonces ahí ya... ¿Por qué? Porque yo sabía que ellos hacían sondeos. Ellos preguntaban en las universidades, ¿qué pasa si hay un concierto con Alpha Blondy y con Tierra Azul? Yo voy. Todos ponían yo voy. Entonces nos tenían que contratar. ¿Por qué? Porque la gente solamente conocía una canción de Alpha Blondy o dos. Entonces se hizo esa fórmula que con Tierra Azul la gente tenía una hora de música que conoce, que le gusta acá y está contenta. Después viene el de afuera y ya está caliente el público. Entonces acepta las canciones que no conoce, no le importa que no las conozca, ya está adentro, ya está en la onda, ya tomó sus chelas o fumó sus tronchos, entonces ya es más fácil el show del invitado de afuera, porque era distinto cuando después venía Gondwana, la gente conocía varias canciones, entonces ahí no necesitaban contratarnos, pero para tener más público
se aseguraban y nos tenían que pagar. Entonces yo le decía eso a las otras bandas, cobren, porque si no cobran nunca van a poder ser respetados, ¿no es cierto? Eso pasa. Incluso hay gente que paga con más gusto cuando algo es más caro, porque dice, esto es mejor. Y a veces no es cierto, pero... Entonces, a mí no me importaba que digan Tierra Sur es metalizado, es comercial. No me importaba, porque para mí era una cuestión de respeto, no de... Entonces, seguía haciendo eso. Íbamos a tocar para los bomberos. Venía a una escuela de comas, de un sitio que nos decían, oye, no tenemos plata, pero necesitamos... Ya vamos, íbamos gratis. Y de repente nos pagaban la movilidad. Entonces diríamos, gracias, pero no es necesario, nosotros podemos ir. Y entonces salíamos también, era una experiencia gratificante, porque tocábamos en un sitio que no nos conocían para nada, pero nos aplaudían un montón, nos mostraban cariño. Entonces nosotros seguimos tocando para las discotecas profesionalmente, nos pagan bien, nos tratan bien, y para los que no tienen plata tocamos también felices porque nos quieren. Es hasta más sincera la cosa, porque no es por conveniencia, ni por moda, ni por juerga. A veces tocar en las discotecas es espectacular, pero a veces para la gente es juerga y no son ¿qué importa? Con eso podemos sentirnos profesionales. Bueno, Noel empezó en Amor y Rebelión. En Tierra de Nadie ya estaban los dos gemelos. Y sí, es que ellos siguieron el camino, digamos, profesional. Se esmeraban en tocar bien y en estar conectados, porque puede haber una banda que cada uno toca increíble, toca bien, pero no se conectan, entonces el público no siente lo que le gusta sentir, ¿no? Entonces ellos seguían eso y también nos llevábamos bien, porque a veces también hay familias que no se llevan bien, hay hermanos que no se tragan, pero estos sí, son amigos también, y yo también. Yo no soy papá mandón, yo soy papá brother. Entonces con mis hijos no tenemos enfrentamientos, porque es mejor hacer música que pelear. Entonces después con mi segundo matrimonio, mis dos hijos también, André y Raquel, también ahora están en la banda porque ellos quieren, les gusta y pueden ganar su plata mientras tiene cada uno su proyecto, ¿no? Entonces tienen independencia. Y ahora hay un primo también, Joaquín, que toca la guitarra, hijo de mi hermano Saúl. Ya también es jovencito, pero ya tiene un nivel profesional, toca muy bien la guitarra. Entonces no es que entren solamente porque son mi sangre, sino que también porque son responsables. Si hay uno que no es responsable, a mí qué me importa que sea mi hijo, mi sobrino, yo lo saco, porque no funciona una banda con alguien que no está en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido la cosa es fría. O sea, tú ¿estás adentro o no estás? Cuando he tenido alumnos también les he dicho eso, que para estar adentro hay que estar conectados, hay que escuchar a cada uno. Nadie tiene que estar pensando en otra cosa. Eso es fuera de la sala de ensayo, fuera del escenario, tú puedes pensar lo que quieras, distraerte y todo, pero cuando estás ahí es para estar así. Porque el público, cuando siente eso, se integra también, se conecta y está así, no se distrae.
Yo no tengo que estar diciendo, por favor aplaudan, no. Nosotros tocamos así porque sentimos que la gente está con nosotros, ¿no? Y no importa si alguien se distrae, la mayoría está ahí, ¿no? Entonces esos son las cosas que yo tomo en cuenta, porque tantos años antes de hacer mi banda, yo trabajé para otros y iba aprendiendo. Entonces tengo esa ventaja. Yo soy más viejo que cualquiera que de las bandas que hay muy buenas. Pero yo ya tenía pues una ventaja por ser familia de músicos y porque me gustó el reggae en los 70s. Me gustó mucho y para mí no era raro, porque cuando yo era niño yo escuchaba a Harry Belafonte, el calipso, que es anterior al reggae. Es tan viejo como el ska o más. Entonces yo ya sentía ese acento. Entonces cuando yo escuchaba un reggae por los Rolling Stones o por Paul Simon, yo sentía que ese era jamaiquino y me simpatizaba siempre. También Taj Mahal, que era mi ídolo de blues, tiene un disco donde hay varios reggaes. Y ese disco yo lo escuchaba. Y yo también cuando empezamos con Tierra Sur tocábamos la versión de Taj Mahal de esta canción. ¿Cómo se llama esa canción? Johnny Too Bad. Walking down the road with a pistol in your waist, Johnny, you're too bad. Whoa, whoa, whoa. Esa la cantábamos. Para mí es importante porque me ha conectado con la colectividad, porque yo siempre fui muy tímido. Mi papá era al revés, era extrovertido. Mi hermana mayor también, pero yo era más tímido. No me comunicaba fácilmente con la gente, no miraba a los ojos de frente. Se me hacía difícil, incluso la forma de hablar, los refranes, todo eso me parecía raro. Entonces yo tomaba las cosas muy al pie de la letra, entonces no podía conversar rápido como todo el mundo, yo era más lento. Pero por medio de las canciones, sí, yo he dicho lo que yo siento, con confianza, lo he confiado a la gente y ellos me han apreciado. Entonces eso me hace muy feliz, porque la comunicación es bien importante. A veces no es directa, ¿no? Pero ahora sí. Por ejemplo, ahora yo le doy confianza a la gente, subo al escenario y sonrío y ya todos tienen confianza, nadie se asusta conmigo, todos sienten que yo soy inofensivo, ¿no? Y entonces puedo sentirme parte de todo y permito también que me traten como quieran, porque yo no me voy a esconder de nada, porque no me van a hacer nada malo, sino al revés. En la calle me demuestran cariño, se acercan, oye, esta canción tuya me emocionó y yo pensé esto y cambié. Entonces digo, qué bien, porque justo esa canción yo la hice cuando tenía tu edad y seguramente tenía los problemas que tú tenías. Entonces ahí estamos comunicados, ¿no? Entonces para mí eso es algo que yo no esperaba. Sabía porque veo cómo admira a la gente, a los artistas o a los deportistas, a los futbolistas, entonces se acercan, ¿no? Y le muestran su cariño. Entonces, pero cuando se acercaban yo sentía que raro, yo no soy así. Pero después fui aceptando que sí, yo soy alguien que ha abierto su espíritu, digamos, sin temor, y entonces sí pasa eso, que te quiere la gente. No hay el temor que ahora qué te van a hacer, ¿no? Porque a veces uno le tiene miedo al abrirse
porque no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, yo estoy en el escenario atrás y viene un funcionario, alguien, y me dice, uy, por favor, hay un auto mal estacionado, podría decir esta placa, el auto Datsun blanco. Y yo le digo, dilo tú, y le pongo el micrófono y me dice, no. Y yo, nadie te ve, habla, dilo. Y no lo hacen. Entonces esa es una timidez muy común en todo el mundo. Todo el mundo le tiene miedo al micrófono y a decir hola, ¿no? Y yo vencí mi timidez, por lo menos colectiva. Yo puedo hablarle al público en el micrófono, aunque sean 10.000, 50.000, digo lo que quiero y no tengo miedo que me van a tirar piedras ni nada, ¿no? Todavía tengo una timidez en lo personal, así a veces estoy en la calle, ¿no? Y me chupo de hablar con alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me ha afectado para bien y yo estoy agradecido de eso, porque no lo esperaba. O sea, yo no estaba tratando de ser famoso ni tratando de ganar plata, sino que yo me sentía músico y me gustaba el reggae y me sentía más cómodo, porque en la letra yo puedo decir lo que quiero, no tiene que decir un asunto de pareja. Si quiero hago un asunto de pareja, pero yo puedo hablar de que tengo frío, tengo hambre, o hay niños que tienen hambre, y no suena mal en el reggae. En cambio, en otra música suena raro. Si haces un bolero, por ejemplo, y dices que la vida está cara o que hay injusticia, suena raro, ¿no? Entonces, pero en el reggae nada suena raro. Tú ves las letras que son hechas por Bob Marley o otros artistas, o por ejemplo Britney Spears, todo es espiritual, todo es religión, y todo el mundo lo quiere. Nadie dice, ay, qué pesado con su ¿cómo le dicen cuando los curas? Con sus sermones. Con sermones ahí no sientes sermón, sientes que él quiere a Dios y todas son como plegarias, ¿no? Como salmos. Yo también, a mí me gusta un montón. Me gusta mucho Britney Spears. Estoy en clases de gimnasia porque la pandemia como a todos, me inmovilizó un poco y empecé a sentirme lento, a sentirme más viejo. Y claro, pues tengo 69, pero igual dije, no, tengo que moverme más, porque yo he practicado yoga, que es una gimnasia quieta. Entonces sentí que necesitaba una gimnasia más activa y para concentrarme mejor también, porque cuando te quedas quieto, estás en la computadora o componiendo y todo el tiempo estás ahí sentado, te empiezas a desconcentrar, ¿no? A perder un poco el contacto con la realidad, ¿no? Y entonces ahora tengo 3 veces a la semana y los días que no voy también ya practico en mi casa, entonces ya me siento más de acuerdo a mi espíritu, ¿no? A mi espíritu naif, un poco infantil, ¿no? Yo conservo emociones de niño, ¿no? Y me parece bueno. Entonces me comunico con los niños. Bob Marley es devoción y paz. Y también es paz, es curación, más que diversión, me parece. Porque antes yo pensaba que la gente lo tomaba más como el trago, como eso, pero no, ahora me he dado cuenta que la gente tiene un vínculo
con la planta, como hay con otras plantas curativas, ¿no? Entonces, yo respeto todas las plantas, no solo las curativas. No, mejor dicho, todas las plantas son curativas de alguna manera. Por eso hice hierba mala, porque me pareció injusto que tenga ese nombre, hierba mala. Mi amigo Bam Bam, que era percusionista, era muy aficionado a las plantas, y él me dijo, no hay ninguna planta mala, todas sirven para algo. Y así fue que hice hierba mala. Los rastas también admiro la sinceridad y la devoción expresada también en el look, ¿no? Porque a veces la gente critica por qué los religiosos se ponen una especie de uniforme, ¿no? Los budistas o los islámicos, los judíos. Pero ¿por qué no? ¿No? O sea, también uno muestra su espiritualidad materialmente. Entonces, cuando venían los primeros músicos de reggae, yo me daba cuenta que no todos eran rastas, no todos tenían pelo largo, no todos fumaban marihuana, era algo más bien musical. Pero me daba cuenta que el pacifismo era de verdad. O sea, que no estaban con dreadlocks de moda, sino que habían renunciado a toda violencia. Eso me dijo un músico. Yo no uso dreadlocks, me dijo, pero yo he renunciado a la violencia. Porque me contaba pues que en Jamaica había violencias, un montón de violencias que aquí ni conocemos. Por ejemplo, conocimos la violencia ideológica, ¿no? Del terrorismo, pero no conocíamos la violencia, por ejemplo, religiosa, en que unos religiosos que se tiran piedras contra otros. Eso aquí no hay, ¿no? En otros sitios se matan. Una época en Irlanda se mataban entre protestantes y católicos, o en Medio Oriente, ¿no? A veces dos corrientes distintas islámicas se matan, se meten con bombas a la mezquita del otro. Esa violencia no la conocemos nosotros. África es un ideal, pero que también tiene esos problemas de violencia entre gente de la misma raza, hay todavía mucha violencia política, mucha violencia territorial entre tribus que se odian, y eso aquí no sabíamos. Todos pensábamos que África todo era lindo, ¿no? Pero en todas partes hay y se tiene que renunciar a la violencia. O sea, la paz no es una cosa que uno dice, ya, me vuelvo pacifista y ya. No, todos los días tienes que practicar la paz y eliminar la violencia en ti mismo y en tu barrio, en tu familia. Es algo que se aprende. El amor también se aprende, no es así nomás, ya me enamoré, ya para siempre. Hay unos que tienen esa suerte, pero otros no, que es una atracción física momentánea y terminan peleándose, divorciándose, y los hijos sufren eso. Entonces el amor también es algo que se cultiva, ¿no? Como una planta, ¿no? Que si la descuidas se nota ahí mismo. Si le falta agua o aire o luz, igual el amor es así. Entonces hay que cuidarlo, si no se nos va. Aprendí de Hermann Hesse que todos estos valores, incluyendo también la justicia, los derechos humanos,
todas son cosas que se pueden perder en un día. Los tienes que cuidar todos los días, trabajar duro para que duren. La paz, la justicia, la solidaridad, que son muchos motivos en el reggae, de letras, ¿no? Estamos con esas inquietudes. Y entonces por eso la gente también nos respeta, porque dice, este reggae, son tranqui. Porque vamos cumpliendo lo que anunciamos, ¿no? Es difícil. Yo sé también, a veces hay conflictos en bandas de reggae, en Jamaica. Hay también hay un machismo todavía también en el reggae o en el mismo rastafarismo. Nosotros nos enteramos, pero se va luchando contra eso, ¿no? Perú también me da nostalgia, y cada vez que escucho o canto el himno siento una pena, una nostalgia de por qué estamos siempre tan mal, siendo tan hermoso el país. Todo lo que salimos de viaje, aunque sea aquí nomás cerca, nos damos cuenta de todo lo que tenemos y otros países quisieran tener. Y sin embargo, hay un materialismo tonto que no nos deja avanzar como quisiéramos. Siempre estamos retrocediendo. Ahora se está retrocediendo democráticamente. El Congreso está votando en contra de cosas que se habían ido logrando. Están retrocediendo, ¿no? En educación, en la cultura, en las artes. De nuevo tenemos que volver a hacer campañas para lograr cosas. Pero siempre oímos decir también que el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Y tenemos esa convicción, como pasa con la pasión que hay por el fútbol. De repente ya perdimos pero hay que seguir, empezar de nuevo, ¿no? Entonces estamos en eso siempre en el Perú. Y hay países que así como nosotros no conocemos el progreso que deberíamos tener, hay países que no conocen la paz, que están en guerra hace cientos de años o miles de años. Hay países en Medio Oriente que no conocen la paz, no tienen ni idea de lo que es vivir sin armas, sin explosiones, todo el tiempo, ¿no? Entonces, el Perú es nuestro amor. A mí no me gusta el chauvinismo, el patriotismo barato, pero sí me gusta querer a mi país, porque yo me crié también en otros países de niño y aprendí a querer a mi país en otros países, y con mi papá, que era extranjero, pero él me mostró que el amor a la tierra propia y a tus hermanos de país es lo más lindo que hay, ¿no? Siendo él extranjero, porque yo tenía derecho a escoger y ser chileno, por ejemplo, porque cuando nacimos mi papá nos inscribía en el consulado chileno, por si cuando eres adulto de repente prefieres o tienes facilidad. Había una época que era mejor tener pasaporte chileno que peruano. Eso lo hizo mi hermana mayor como una ventaja. Yo no llegué a hacerlo. Visito Chile y es lindo también, pero yo soy peruano. ¿Un mensaje que le quieras dar a tus seguidores, a tus fans? Es el ser tercos con el amor y la paz. Hay que tratar de ser inofensivos y trabajar por eso. O sea, hay que trabajar por la paz, por el amor. No es así nomás escoger y decir,
a mí me gusta el amor, me gusta la paz. No, hay que trabajar duro porque muchos no la aman porque no la conocen, no la practican, ¿no? Entonces no les importa, les parece más emocionante la violencia, como a los niños, ¿no? Parece como algo más acción y ven películas de guerra, de matanza, juegan con videojuegos donde se matan, admiran a los delincuentes. En muchos barrios admiran más a los delincuentes que a la policía, ¿no? Entonces, hay que dedicarse a la paz y también no hacer tanto caso en las críticas. Es ser tercos con el amor y la paz. Hay que tratar de ser inofensivos y trabajar por eso. O sea, hay que trabajar por la paz, por el amor. No es así nomás escoger y decir, a mí me gusta el amor, me gusta la paz. No, hay que trabajar duro porque muchos no la aman porque no la conocen, no la practican, ¿no? Entonces no les importa, les parece más emocionante la violencia, como a los niños, ¿no? Parece como algo más acción y ven películas de guerra, de matanza, juegan con videojuegos donde se matan, admiran a los delincuentes. En muchos barrios admiran más a los delincuentes que a la policía, ¿no? Entonces, hay que dedicarse a la paz y también no hacer tanto caso en las críticas. Cada persona tiene su proyecto o su deseo. Quiero ser esto, hay que tener fe y luchar duro, nunca sentirse solo, porque también se trabaja solo y uno se hace fuerte también solo, ¿no? No tenerle miedo a la soledad, ni al silencio, ni a la oscuridad. Eso es lo que yo aconsejaría a los seguidores. Sí, hay que darle importancia a la música. Uno mismo tiene que darle más importancia, tomarla en serio y que la música es buena y que Dios sabe que uno es bueno si uno es músico. Entonces, no importa lo que se siga hablando en contra de la música o de las artes en nuestra sociedad, no importa, hay que ser sincero y sentir que la música alegra a la gente. La música enseña a la gente, comunica y la gente responde. Es algo que se siente, se ve, no es un cuento, no es una imaginación, ¿no? A los amigos de Reggae Manía TV, mi cariño y mi gratitud, porque todo lo que hago es para ustedes y me siento muy bien de que me presten atención, porque es de ustedes mi trabajo.